Sean bienvenidos aquellos que no hayan venido todavía cuando ya ha empezado el servicio. Es un privilegio tenerlo a cada uno de ustedes en la casa del Señor. Vamos a ir a segunda de Timoteo para poder continuar lo que es el estudio de Gálatas. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 6. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por el privilegio que nos da de poder abrir su palabra en este momento y poder, Señor, estudiar su palabra. Darnos cuenta, Señor, aquello que usted quiere para nosotros, aquello que nosotros necesitamos aprender de usted y poder vivir una vida, Señor, que nos lleve a poder agradarle cada día. Señor, le pido que sea usted obrando en esta mañana, que podamos entender la obra de Cristo en favor nuestro, para que podamos darnos cuenta cuál es su preciosa y perfecta voluntad. Ayúdeme, por favor, a exponer su palabra y ayude a cada hermano que está acá, que juntos podamos entenderla y ponerla por obra. Que sea su Espíritu Santo obrando. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sé que en algunas iglesias este día como hoy, lo aprovechan para poder predicar con respecto a las madres. Y es un día que les gusta hacer llorar a las mamás con las enseñanzas que se dan este día. Dan enseñanzas motivacionales con respecto a lo que es la mamá y hacen llorar a las madres. Al final del culto hacen un llamado a los hijos malcriados y dicen: abracen a su mamá, aquellos que han sido malcriados con sus hijos. Yo lo experimenté ahí, estuve en medio de eso, no como hijo, pero sí como miembro. Y pasaban los jóvenes y lloraban ahí con la mamá y le pedían perdón, y todo era un show. En la tarde el joven está queriendo nuevamente en su mente matar a su madre, aborreciéndola, insultándola interior, no agradecido con Dios por la mamá que tiene. Entonces, como dije, nos felicitamos a la mamá por su día. Felicitamos, es un gran honor el regalo que Dios le ha dado a la mamá de poder tener hijos. Pero siempre, cada domingo por la mañana, nuestro objetivo debe ser predicar el Evangelio de Jesucristo. Cada domingo hay tiempo donde van a haber estudios de la familia, acerca de los padres, acerca de los hijos. Pero cuando se lleva una secuencia de estudio, no vamos a caer en el error de querer motivar por un momento a las personas, cuando nadie puede cambiar la vida, el corazón, sino solamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se conoce por medio de su palabra. No hay nada mejor. Yo me recuerdo el último culto que estuve en la iglesia donde estábamos el Día de las Madres. Pasaron 4 jovencitas a predicar. 4 jovencitas. La iglesia estaba llenísima. Había tanta gente. Había hasta un homosexual ahí declarado, travesti, con vestido, con aretes. Y mientras estaba la alabanza, estaba él muy contento en su mundo, pero estaba cantando. Quizás pequeño había sido cristiano. Y cuando fue la hora de la predicación, pasaron 4 jovencitas
que creo que ninguna de ellas era cristiana, las 4 que pasaron, a dar ilustraciones de historias de Google, de unos lagartos que mordieron a unos niños y que no sé qué, y una mamá que movió un carro, y todo ese tipo de cosas. Las mamás comenzaron a llorar. Aquel hombre que estaba ahí vestido como mujer salió igual o salió peor como había llegado. Se perdió la oportunidad de presentarle a esa alma el evangelio verdadero por estar contando historias que no tienen nada que ver con Cristo. Nunca debemos de hacer eso. Las mamás son importantes, los papás son importantes, los hijos son importantes, pero no hay nada más importante que Cristo Jesús. A Él debemos de anunciar cada vez y su glorioso evangelio. Esta noche vamos a tener una cena, gracias al Señor, por las madres. Vamos a tener una cena, nos sentimos contentos con cada mamá, pero siempre debemos de enseñar lo que es el evangelio en este lugar. Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Esta era la última vez que el apóstol Pablo iba a caer preso. Después de esto, el apóstol Pablo ya no salió, por lo menos estuvo preso en 3 ocasiones o 4 ocasiones, se dice, el apóstol Pablo. Esta vez el apóstol Pablo ya no salió, pero le escribe a su hijo de la fe, Timoteo, y le escribe y le dice que los tiempos que vendrán son peligrosos. Y lo he mencionado muchas veces. A veces se enseña que el peligro que Pablo decía acá eran las pandillas, que ahora están matando tanta gente. Por ejemplo, en nuestro país, 1.400 jóvenes se han perdido solamente en 4 meses en El Salvador. 1.400 jóvenes están desaparecidos, que no los encuentran en El Salvador solamente en los últimos 4 meses. Es peligroso, pero el apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo no está hablando de los carteles que están en México, no está hablando de la drogadicción que hay. Todo esto es producto del pecado, como aprendíamos la semana pasada, pero el apóstol Pablo va mucho más allá de este tipo de peligro. El peligro que el apóstol Pablo está hablando es el peligro del alma, es el peligro del alma. Ya que como anoche mirábamos, el alma tiene que ir a un lugar, luego se encontrará el cuerpo con el alma y estarán juntos, tanto en un lado como en otro lado, como mirábamos anoche. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, el tiempo que viene, el apóstol Pablo le dice, es muy peligroso. Y ese tiempo comenzaba desde el momento que él escribe la carta, o antes de que él escribía la carta, ya había comenzado a infectarse la iglesia. La iglesia comenzó a infectarse. Y por eso es que la iglesia comenzó, la iglesia católica no es como ellos dicen. Los cristianos no salimos de los católicos en el sentido de que fue la primera iglesia. Hubo una división entre la iglesia católica y la iglesia protestante que le pusieron ellos, porque ellos comenzaron a tomar las prácticas mundanas. La iglesia se comenzó a infectar en ese momento y entonces los cristianos decidieron que tenían que haber una separación entre lo mundano y lo cristiano, y entonces surgió el catolicismo y el cristianismo ha luchado desde ese momento hasta el día de hoy. El cristianismo ha luchado y han habido momentos donde el cristianismo ha parecido que va a desaparecer, pero ha surgido lo que han sido hombres que Dios ha utilizado, como lo que se ha escuchado tal vez alguno de ustedes, la Reforma. La Reforma no es algo nuevo. Desde el Antiguo Testamento encontramos que el rey Josías hizo una reforma. Y luego encontramos en la historia del cristianismo hombres que reformaron, como el caso de Martín Lutero, que se rebeló en contra del catolicismo totalmente. Y así muchos nombres más que se rebelaron en contra de esto. Y entonces la iglesia ha venido surgiendo el peligro, pero nunca ha habido tanto peligro como el peligro que encontramos nosotros en este momento. Las almas de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, están en un grave peligro. Y el peligro está viniendo de un falso evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo esto, y es lo que estaba sucediendo con los hermanos que estaban en Gálatas. Los hermanos que estaban en Gálatas ya habían experimentado lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, que debes de saber, dice que en los postreros tiempos, desde ese momento de la carta hasta el día del rapto, los postreros tiempos, eso significa los postreros tiempos, serán peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Aquí está la respuesta. No por las pandillas, no por los carteles, porque si matan nuestro cuerpo, al alma no le pueden hacer nada.
El que muere en Cristo es bienaventurado, va para el cielo. Pero el que muere infectado por lo que estos hombres traerán, corre el peligro, y está el gran peligro de ser totalmente condenados. ¿Cómo serán estos hombres? Amadores de sí mismos, ávaros. Se amarán solamente ellos, para ellos mismos se amarán. El amor que tendrán será solamente para ellos. Serán buscadores solamente de lo material. Lo que les importará en sí será lo económico, vanagloriosos. Se vanagloriarán de ellos mismos, de lo que hacen. Mostrarán sus riquezas. Mostrarán lo que supuestamente Dios ha hecho por ellos. No el Dios de la D minúscula, de mayúscula, sino el Dios de ellos, el Dios de la D minúscula. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pero lo que podemos ver en este momento, según Gálatas, para que podamos ver lo que llegar a Gálatas, dice, porque serán hombres amadores de sí mismos. De aquí en este texto vamos a acompañar a Gálatas. Vamos a Gálatas, dice, nos quedamos la semana pasada buscamos el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, el versículo 11 nos dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo ha descrito al principio, lo que vimos este domingo antepasado y el pasado, de que los hermanos en Gálatas estaban siendo atacados por un evangelio falso, un evangelio mentiroso, un evangelio dañino, un evangelio malvado, un evangelio que quería robarle la gloria a Cristo. Y entonces el evangelio que él les había predicado era el único evangelio verdadero. No había otro evangelio. Yo les puse, como él dice a los corintios, de qué manera llegó. El apóstol Pablo llegó a predicarles el mismo evangelio que él había escuchado, y era acerca de una persona, y era acerca de la persona de Cristo. Tanto así que este evangelio a este hombre tan temido lo hacía temblar. Él dice, yo llegué con temor y temblor a predicar, porque llevaba el evangelio que era el evangelio dado por el Señor. Y entonces él quiere darles a entender cómo es este evangelio. ¿Qué les mencionaba yo la semana pasada? ¿Cuál era la característica que tiene un falso evangelio? Bueno, el versículo 10, él dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Una de las características principales del falso evangelio y de otro evangelio es que busca el favor de los hombres. El predicador busca agradar a la congregación. Él busca agradar a la congregación porque sabe que va a sacar un provecho de la congregación. La Biblia manda, y es bíblico, que el predicador viva del evangelio. Que debe de vivir del evangelio, tiene que ser sostenido por la iglesia, pero no tiene que vivir como un rey. No tiene que vivir como un príncipe. No tiene que vivir sobre la iglesia sin importar los problemas y la calamidad que la iglesia podría estar pasando. Él estar sacando un provecho exagerado de esa iglesia. Un provecho que se ve de lejos que está manipulando a la iglesia. Entonces el predicador le preocupa. Yo le decía a una hermana esta semana, nosotros debemos de orar por la iglesia para que la iglesia que Dios añada personas a la iglesia como lo hacía en la iglesia primitiva. Y lo ha hecho en todas las iglesias de la historia.
pero nuestra meta no debe de ser para que haya más ofrendas. Nunca nuestro pensamiento debe de ser pedirle a Dios para que venga más gente, para que hayan más entradas económicas. El objetivo debe de ser para que hayan más almas para Cristo, para que haya más alabanza para Cristo, para que cuando estemos cantando se escuchen más voces para Cristo, para que haya menos personas pecadoras en el mundo que van al infierno y vengan a Cristo. Ese debe ser nuestro pensamiento. De ahí todo lo demás, Dios se va a encargar de tocar cada corazón para ir proveyendo para la iglesia. Pero el hombre una de las características del falso evangelio es que siempre el predicador busca estar bien con la congregación. Le gusta ser agradable, le gusta tenerlos bien contentos, le gusta hacerse ver como que nunca los ofende con la palabra del Señor, sino que siempre está en una comunión con ellos, pero no es una comunión dada por el Espíritu Santo, sino es una comunión falsa que habla el apóstol Pedro dice lisonjero. Mienten, engañan a las personas. Y no solamente eso de parte del predicador, sino que también las personas que están en la iglesia tratan solamente de agradarse entre ellos mismos sin pensar agradar a Dios. Tratan de agradarse a ellos mismos sin pensar agradar a Dios. Esa es una de las muestras del evangelio. Y usted lo puede ver en el alrededor del mundo, en la internet, a nuestro alrededor, estamos en ese peligro. Ahora, ¿cuál es la otra muestra de que es un falso evangelio? El apóstol Pablo lo dice en el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. O sea, a mí no me lo dio ningún hombre. El evangelio, dice el apóstol Pablo, que yo predico no es según hombre. Cuando nosotros comenzamos la iglesia en este lugar, recién comenzado, alguien mandó un video, una predicación, se la mandó a algunos hermanos, creo que hasta a mí me la mandaron, y la predicación se llamaba El Llanero Solitario, así se llamaba la predicación, y la intención era que me la enseñaran a mí. ¿Y cuál era el objetivo? Estaban diciendo a este hombre, ningún pastor lo ha puesto como pastor, entonces no es válido. No es válido, dicen ellos. Él no es válido y querían enseñarle a los demás que no era válido lo que yo estaba haciendo por el hecho que no hubo alguien que dijo, aquí está como pastor. Como pastor. Es verdad que hay sociedades, es verdad que hay denominaciones que hacen esto, pero no es necesario que un hombre ponga a otro como pastor. Si es puesto por Cristo, si es respaldado por el Espíritu Santo, si es respaldado por Dios, el tiempo dirá, los frutos dirán quién lo había puesto. El apóstol Pablo está diciendo en este lugar, puede venir un momento cuando la iglesia vaya creciendo y va a haber necesidad de poner, no debe haber un pensamiento de una iglesia solamente un pastor. Tienen que haber más pastores. Tiene que haber más de uno, más de dos, más de tres. Si la iglesia es grande, tiene que ir aumentando de pastores, más ancianos, más diáconos, y haber varios pastores en una congregación. Y vamos a ir orando por ellos para que Dios pueda y presentarlos delante de la congregación. Pero no es necesario que suceda este tipo de cosas. El apóstol Pablo está diciendo, a mí no me puso nadie en este lugar humanamente hablando, sino fui puesto directamente por Dios. Directamente por el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué debemos de prestar atención a esto? ¿Sabe por qué? Porque lo que vamos a escuchar nosotros hoy en día bastante es lo que se conoce como la nueva era apostólica. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado la nueva era apostólica algunos de ustedes? La nueva era apostólica está hablando que ha surgido un grupo de nuevos apóstoles. No estoy hablando de la denominación apóstoles y profetas. Hay muchos buenos cristianos en los apóstoles y profetas, como hay muchos malos cristianos en los bautistas. Hay muchos buenos cristianos en los bautistas y también hay muchos buenos cristianos en algunas iglesias pentecostales, como hay muchos malos cristianos en algunas iglesias asambleas de Dios, como también hay buenos en todas las denominaciones, no hablando de la secta. No estoy hablando de la denominación, estoy hablando de la nueva movimiento carismático que ha surgido aún entre los bautistas, aún entre los presbiterianos. Ha surgido un movimiento de la nueva era apostólica. Y esta nueva era apostólica viene surgiendo más y más. Y cada día van saliendo más nuevos apóstoles. Nuevos apóstoles. El hermano nos enseñaba hace un tiempo atrás que ya eso cesó. Ya no van a haber apóstoles
como hubieron en el Nuevo Testamento. Ya no hay apóstoles como en el Nuevo Testamento. Ahora la palabra apóstol puede ser utilizada para decir enviado. Enviado, alguien que es mandado, eso significaba, alguien que es enviado. Pero el gran problema es que ellos no quieren ir como fueron los apóstoles, sino que se establecen en un solo lugar y sacan provecho de ese lugar. Y entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? El apóstol tal me puso a mí como apóstol. ¿Sí lo he escuchado? Anda un loco por ahí con una espada. Andan varios, no solamente uno, comenzó uno nada más. Y él anda con una espada y la pone aquí, con esa espada ungida, le pone la espada en el hombro y lo dice, yo te declaro el siervo del Señor. Y aquel que diga una maldición en contra de ti será maldito. ¿Lo ha escuchado usted? Y aquel que te señale caerán las plagas. Yo lo declaro. ¿Quién es esa persona para decir eso? Está diciendo el apóstol Pablo, yo no fui puesto por hombre, ni traigo un evangelio que fue fundado por hombre. ¿Quién fundó el evangelio? Fue Cristo. Quien fundó el evangelio fue Cristo. ¿Y a dónde fue fundado? Fue fundado en una cruz. Fue fundado en una cruz. En una cruz, cuando el Señor dijo, consumado es, fue cuando comenzó todo. Consumado es, terminó la tarea que Él traía. Pero ahí fue el principio de lo que en verdad iba a ser glorioso, que es la iglesia. Y entonces el que fundó el evangelio, nuestro capitán y líder, nuestro pastor de pastores, es la roca que es Cristo. Él dijo, sobre esta roca, que era Él, fundaré la iglesia, para que nadie, el Hades, ni el infierno, ni Satanás pueda moverla, sino que ahí esté fundada. Entonces el apóstol Pablo estaba en el evangelio correcto. Y él está diciendo, yo no vengo de hombres. A mí no me ha puesto ningún hombre, está diciendo él. A mí no me han puesto estos que están hablando, no me mandó, pues dice él, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En ese tiempo ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían solamente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era su Biblia, era su palabra. No tenían todavía el Nuevo Testamento, ellos estaban por escribirlo, lo estaban escribiendo. Pero mientras tanto se escribía, se terminaba lo que se conoce como el canon bíblico, cerrar la Biblia, terminarla, Dios les hablaba, les revelaba. Eso ya no sucede en este momento de inspiración. Ya el Señor no tiene que poner un libro más en la Biblia, ya la tenemos. Entonces ahora los predicadores tenemos que decir lo que la Biblia dice. Poner algunas ilustraciones que vienen a la Biblia, poder hablar con respecto a la Biblia. Pero el día que yo me pare en este lugar y yo le diga, anoche estuve sentado con Cristo ahí, estuve en esa silla y yo estuve en esta, nos dimos la mano y estuvimos platicando y él me dijo que yo le dijera esto en la mañana, entonces llamen rápido al 911 y digan, traiga una camisa de fuerza porque aquí está un loco grave. Estoy fuera de en sí. Estoy trayendo un evangelio que es no de parte de Cristo, sino un evangelio creado en mi mente. Y ese evangelio va a causar mucho daño. Porque muchas personas creen. Muchas personas lo creen. Muchas personas creen cuando alguien les dice este tipo de cosas. Lo que yo les mencionaba anoche es verdad. Una mujer que predica, una esposa de un pastor, dice que ella anduvo en el caballo con Cristo. Cristo la subió en la parte de atrás del caballo. Y anduvieron caminando en las calles de oro, en los mares de cristal, y ahí iban platicando. Dice que el Señor le platicaba, ella le contestaba, ella iba agarrada de Jesucristo en el caballo era blanco, dice. Y luego dice que ella se bajó y le dijo, ve y diles todo lo que te he dicho. Y ella vino y les dijo que hay un montón de gente creyendo todo lo que está diciendo la mentira. Ese es un evangelio de hombre. Es un evangelio dañino, no es un evangelio verdadero. El apóstol Pablo le dice a ellos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Cristo se lo reveló, le habló directamente en el camino a Damasco. Le habló y lo siguió inspirando luego. Cuando iba camino a Damasco, los hombres que estaban ahí no necesitaban ver a Cristo. No necesitaban ver nada de lo que estaba sucediendo. Ellos solamente escucharon, pero no vieron. Pero quien lo vio fue él que fue llamado, le reveló el evangelio y le dijo lo que tenía que ir a hacer y luego lo comenzó a inspirar. Porque dice él, mire, él estaba combatiendo algo. ¿Qué era lo que él estaba combatiendo? Estaba combatiendo lo que era el judaísmo. El judaísmo era el que estaba combatiendo él. Él estaba combatiendo la secta dañina de los judaizantes. Esa secta que quería hacer gracia y ley. Él la estaba combatiendo. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para saber el judaísmo? ¿A dónde había sido criado él? A los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro. La historia dice que los niños en el tiempo judío les daban como melcocha, le decimos nosotros en El Salvador. ¿Se acuerdan de las melcochas ustedes? Sí. La melcocha es algo así que se chupa
Y dice que el tiempo de los niños, de judíos, de Gamaliel, y todavía creo que hasta el día de hoy, el maestro estaba el maestro, todas las familias querían que los hijos fueran a Jerusalén a estudiar lo que era la ley. Y las familias que tenían dinero para poder pagar la estadía ahí en ese lugar y mantener a sus hijos estudiando, buscaban los mejores maestros. Uno de los mejores, quizás el mejor en ese tiempo, era Gamaliel. Y entonces ellos se sentaban ahí y hacían unos dulces de leche de cabra. Entonces al niño que contestaba bien lo que se les preguntaba, se les daban los dulces. Y estaban todos los niños rodeados, los niños judíos rodeando al maestro. Y en este caso, Saulo, siendo un niño pequeño, fue comenzado a ser criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel se sentaba aquí en la alfombra y él comenzaba a enseñar y preguntaba y daba un dulce. Y entonces el apóstol Pablo fue creciendo, criado bajo los pies de Gamaliel en la ley mosaica. Y él dice, si ustedes tienen de qué gloriarse, tengo mucho más de qué gloriarme. Le dice a los filipenses, le dice a los colosenses, les enseña. Y le dice, yo soy hebreo de hebreos. Soy descendiente de una tribu muy amada por Dios. Si una tribu era amada por Dios en el Antiguo Testamento, era la tribu de Benjamín. El Señor dijo que la amaba en gran manera la tribu de Benjamín. Soy descendiente de la tribu de Benjamín, que era también el segundo hijo más amado de Jacob. Soy descendiente de la tribu de Benjamín. Soy circuncidado al 8º día. Vengo del circuncidado al 8º día. Soy hebreo de hebreos. No solamente era hebreo, sino que también era ciudadano romano. No solamente era ciudadano romano, sino que hablaba un montón de lenguas. Hablaba griego, hablaba arameo, hablaba latín, hablaba todo ese tipo de cosas que podían haber en ese momento. Él las sabía hablar. Se sorprendían los centuriones, se sorprendían. Cuando tú eres romano, a mí me costó por una gran cantidad la ciudadanía romano. Y le dijo, Pablo, pero yo la tengo de nacimiento, soy romano también. Este hombre era un hombre muy especial para el pueblo judío en su tiempo, cuando era Saulo. Era un hombre muy sabio, muy inteligente, muy dado. Pero cuando vino a predicar el evangelio, ¿qué dijo él? Eso para mí es basura. No se vanagloriaba de eso. No se jactaba de la ley. Él solamente venía predicando a una persona. Y venía predicando a una persona. Y esa persona era Cristo. Y hablaba de ese Cristo, no del Cristo tanto que estaba en los cielos, creador de los cielos, aunque lo mencionaba de vez en cuando, pero al que él mencionaba era aquel Cristo agonizante. Aquel Cristo muriendo, y luego aquel Cristo siendo sepultado, y aquel Cristo siendo resucitado, glorificado. A ese Cristo predicaba, porque es el Cristo que salva. Ese era el evangelio del apóstol Pablo. Él no decía, miren quién soy yo. ¿Qué él decía él? Ando sin ropa, no tengo morada fija, no tengo casa, ni esposa tengo. Los demás apóstoles todos tienen su esposa, yo ando solo. Ando golpeado, me han dado 39 veces los latigazos, me han golpeado con vara, con látigo, estoy sin ropa, estoy pobre, soy la escoria de este mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. No decía, miren todo lo que yo tengo, miren lo que Dios le puede dar a ustedes por mí. ¿Qué dice él? Yo quiero que sean como mí con respecto a la salvación, pero no quiero que sean como mí con respecto a estas cadenas. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Y entonces él dice acá, porque ya sabéis, oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Están diciendo esto, esto les decían del apóstol Pablo, ese no es un verdadero judío. No le crean a él. No le hagan caso a él. Él no es un verdadero judío. Nosotros somos verdaderos judíos. Y él no les habla con respecto al judaísmo porque no saben nada del judaísmo. Pero él dice, yo los aventajaba mucho a ellos. Pero no me importa, está diciendo el apóstol Pablo, lo que yo fui antes. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y me reveló a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, como no consulté enseguida con carne y sangre. Está diciendo, no fui con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él no volvió, no fue a buscar, dice, a los 11 apóstoles, no fue a buscar a los 12 apóstoles, ya estaba el nuevo apóstol Matías, pero él no fue a buscarlos a ellos. No fue a buscarlos a ellos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar nosotros en este momento? ¿Qué es lo que vamos a escuchar nosotros en este momento? Preste atención a lo que estas personas nos están diciendo. Lo que nos están diciendo.
Ellos dicen, fui a tal cruzada. Y llega alguien ahí en mega iglesias, hermano. Mega iglesias, usted las ve. Unas iglesias de lujo, grandísimas, llenas de personas. Allá hay todo tipo de personas. Ahí hay profesionales, hay trabajadores de pequeños, hay todo tipo, hay pobres, hay de gente de dinero y todo. Y llega una persona ahí y está el predicador y todo está montado allá. Y viene el nuevo predicador que trae, el apóstol tal, el súper ungido de Dios. Y llega en ese lugar y entonces pone las manos sobre el nuevo y la esposa y comienzan ellos a temblar. Comienzan a temblar, caen al suelo y toda la gente llora y dice, levanten las manos ahora porque tenemos este nuevo apóstol ahora en este momento y este hombre, nosotros declaramos esto, declaramos lo otro y lo ponemos delante de ustedes como un padre espiritual. Y la gente cree en todo esto y porque llegó una persona que llegó vestida, bien vestida, un buen reloj, buen zapato, buen vestuario, y entonces la gente está ahí y dice, ahora ha sido ungido de parte de este hombre. El apóstol Pablo dice, yo no fui a buscar a los apóstoles. Yo me fui 3 años para un desierto, dice el apóstol Pablo. Juan el Bautista tuvo 6 meses. Juan el Bautista estuvo allí predicando por 6 meses afuera. No sabemos cuántos años estuvo metido en el desierto. Su ministerio duró por 6 meses. Por 6 meses aproximadamente fue ministerio de Juan el Bautista. Pero su vida estuvo siendo moldeada, ¿dónde? En el desierto, en la soledad. El apóstol Pablo fue al desierto, fue a Arabia, no fue, dice él, no fui a buscar, dice el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, solamente 15 días. Lo que está diciendo el apóstol Pablo con esto es de esos 15 días ¿pudo el apóstol Pedro enseñarme todo el evangelio en 15 días? ¿Pudo el apóstol Pedro enseñarme el evangelio en 15 días? Definitivamente que no. No podía enseñármelo. No podía enseñármelo. Está diciendo él, yo lo aprendí directamente de Dios. Buscando de Dios. Dios me lo dio. Permanecí solamente con él 15 días. O sea, no era suficiente para estar que se le enseñara. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora lo que sucede es, yo no estoy en contra de los institutos bíblicos. No estoy en contra de las universidades bíblicas de teología. No estoy en contra de las escuelas de líderes. No estoy en contra de nada de eso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede hoy en día? La persona va a un instituto, va a una universidad y comienza a estar en el instituto, comienza a estar en la universidad y luego en una escuela a los 6 meses le declaran líder. ¿Sí? Es líder para ir a predicar. Es gracioso porque cuando a la hermana le están dando el diploma y le dicen en base a darle el diploma, la hermana no puede subir la grada del vestido tan pegado que lleva. ¿Qué significa? No ha aprendido nada. ¿Sí me entiende? Hace la hermana tal, la hermana viene con un vestido tan pegado que saber cómo se le metió. Y entonces tiene que levantar el pie con cuidado de ladito porque si levanta bien como ese le va a rajar el vestido. Entonces aquí está la líder, vaya a predicar. Y hay doctorados ahora, en un año, las personas pueden ser doctores en teología y le mandan el diploma y la gente tiene el diploma y en la sala llega cualquier persona y dice, tiene un doctorado el hermano, tiene una licenciatura en teología, tiene esto. Ningún instituto, ninguna universidad hace cristianos. Ninguna universidad, ningún instituto. ¿Sabe algo muy importante que debemos de entender? Las universidades cristianas tienen maestros teólogos ateos. Muchas universidades cristianas tienen maestros ateos que no creen en Dios. Saben mucho de Dios porque han querido estudiar para combatirlo y enseñan acerca de él por un sueldo, pero ellos se declaran totalmente ateos, no creen en Dios. Y entonces vienen las personas y van a los institutos y aprenden un montón de cosas y se les dice lo que tienen que hacer. Y entonces se ponen a predicar y hablan muy bonito porque se les enseña, miren, ustedes tienen que pararse de este lado. Yo, por ejemplo, estuve en una escuela, de la escuela de líderes, donde decían, las manos tienen que moverse aquí, las manos acá, porque es muy importante mover las manos. Para distraer a las personas, hay que mover las manos.
El micrófono se pone a tal distancia. Hay que pararse de esta forma. Y enseñan cómo pararse, y enseñan cómo hablar, y enseñan todo esto. Pero nadie de ellos puede enseñar cómo nacer de nuevo, sino solamente el Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo fui 15 días y vi a Pedro. Y en esos 15 días no pude aprender lo que yo sé, sino que lo aprendí directamente de una revelación, directamente de parte de Dios. Dice, después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está hablando de Santiago. O sea, no me reuní con ellos, no me dijeron, no me enseñaron, él es el que está queriendo enseñar lo que había sucedido. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aquí está la muestra de un verdadero evangelio. De un verdadero evangelio. De un verdadero evangelio es que las personas deben de ver un cambio de vida en aquellos que están ahí predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Deben de ver un cambio de vida, deben de ver una vida no perfecta. El apóstol Pablo no era perfecto, tenía muchos errores. Tenía muchos errores. Pero no era un hombre como los otros que está describiendo anteriormente. No buscaba su propio bien. No buscaba la lana de las ovejas. Él huelía a oveja, pero no buscaba la lana de las ovejas. No cuidaba las ovejas solamente para sacar un provecho de ellas. Las amaba. Aún con errores, con muchas cosas que no eran buenas, las amaba y estaba dispuesto a dar su vida por ellas. Y lo hizo. Dio su vida por el evangelio, no para salvación, pero dio su vida por predicar el evangelio, no lo cayó. Él quería, aún en la cárcel, dice, muchos en el pretorio glorifican al Señor por la predicación que yo estoy dando. Entonces, vemos aquí un cambio de vida. El evangelio verdadero no agrada a los hombres. El evangelio verdadero agrada a una persona, y es a la persona de Cristo, al Dios Todopoderoso. El evangelio verdadero no viene conforme alguien más lo enseña. Es bueno que estudiemos. Es bueno que tengamos capacitaciones acá, que demos el estudio bíblico doctrinal los días domingos, los días sábados por la tarde. El hermano está dando un seguimiento de cómo seguir a Cristo. Pero no es que nosotros vamos a enseñarle a una persona cómo nacer de nuevo internamente. Nosotros le enseñamos el evangelio, cómo puede creer. Cómo es la fe, que es el evangelio. Pero nosotros no podemos enseñarle de tal manera que cómo va a vivir el evangelio. Solamente hay alguien que lo enseña, y es el Espíritu Santo. Es solamente Cristo que cambia. Es solamente Cristo que transforma. Y entonces, cuando a la persona le enseñan el evangelio, un evangelio a cómo hacerlo sin haber nacido de nuevo, es un evangelio falso. No es un evangelio verdadero. La persona hace algo mecánico, hace algo que le han enseñado. Si yo estoy aquí, yo digo, esto me enseñó un hombre de Dios. Yo por eso cuando a veces un hermano me ha dicho, alguien dice de que no siente esto en la iglesia, no se siente gozo en la iglesia. Alguien dice que esto se ha ido a la iglesia y ha dicho, yo me voy porque no siento gozo. ¿Qué tipo de persona lo ha dicho? Le digo yo. ¿Quién es? Y ya cuando me dice, tal persona. Cuando venga un viejito que venga con sus rodillas reventadas, sus rodillas callosas, sus ojeras permanentes, cansado de orar, cansado de leer, encorvado de tanto leer la Biblia, y nos diga, esta iglesia no está en nada, preocupémonos. Pero cuando venga alguien que nunca ha nacido de nuevo, que nunca ha experimentado nada del Señor, eso no tiene ningún valor lo que venga a decir. No tiene ningún valor. Lo que Él diga que no siente gozo. Si el gozo no se siente por nosotros, el gozo se siente por el Espíritu Santo. Se siente por lo que ha sucedido dentro de cada persona, de cada cristiano verdadero. Entonces no podemos nosotros dejarnos llevar por decir, esto queremos que hagan las personas. Esto necesitamos hacer. O decir, yo lo aprendí
Este me lo enseñó de esta forma. Él me ha enseñado de esta manera. No. ¿De qué forma lo ha enseñado el Señor por medio de su palabra? Cómo el Señor lo ha revelado, lo ha iluminado a nosotros para poderlo enseñar. El apóstol Pablo dijo algo, no me recuerdo en qué cita está, pero algunos también lo han leído. Dijo el apóstol Pablo: yo soy tosco para predicar. Yo soy tosco, no soy fino, dijo el apóstol Pablo. No soy profesional para la predicación, pero no soy poco en el conocimiento, dijo él. Conozco del Señor, conozco al Señor. O sea, traía un evangelio verdadero. No era muy profesional, no lo habían entrenado para poder predicar, pero sí tenía lo más importante, y era la guianza del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Lo que usted debe ver en una iglesia, hermano, lo que usted debe ver en una iglesia es los frutos de esa iglesia. Los frutos de los hombres que están predicando. Cómo se comportan. No le digo que ponga la mirada en el hombre, pero sí debemos de estar atentos, ver cómo es él, cómo es la esposa del predicador, cómo es la esposa del pastor, cómo son su familia, cómo está gobernando su familia, cómo es él, de qué manera actúa. No es que nosotros los que predicamos vamos a soportar todo, ¿verdad? Y vamos a tolerar todo por el miedo que la gente se vaya. Tenemos que decir lo que es verdad. Lo que está mal, está mal. No es que los predicadores no se enojan. No es que los predicadores no tienen problemas familiares. No es que los predicadores no tienen problemas con los hijos. Pero ver cuál fruto está dando. Y pueden decir las personas: podemos glorificar a Dios por esta familia de pastores. Podemos glorificar a Dios por los líderes. La gente glorificaba a Dios por el apóstol Pablo, por el cambio que había surgido en la vida del apóstol Pablo. Ya no era el perseguidor, ya no era el maltratador, ahora era un predicador del evangelio y predicaba la palabra verdadera. Ahí es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada. Ahí debe estar su mirada y decir: quiero estar en este lugar, quiero pelear. No buscar luces. No es que yo quiera detenerlo, decir no vaya a otro lugar. Usted puede ir a cualquier lugar que usted quiera y escuchar y estar ahí, pero no buscar luces, no buscar hermosura, no buscar comodidad. Solamente buscar la palabra del Señor. Si se está predicando la palabra del Señor, estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto. Si yo no fuera el que estoy aquí al frente, y cuando andaba buscando iglesia para irme, fuimos como a unas 4 iglesias, creo yo, con mi esposa. Hubiera encontrado una iglesia con 10 hermanos y un predicador que no fuera perfecto, pero se notara que quería pelear, ahí hubiese estado. Y hubiese apoyado con todo lo que pudiera a ese hombre para poder seguir adelante en el camino. Yo no andaba buscando lujos, no andaba buscando multitudes, solamente buscaba una cosa: buscaba la palabra del Señor. No sé qué usted busca, pero si busca la palabra del Señor, no es porque esté hablando de nosotros. En este lugar solamente se enseña la Biblia. Solamente la Biblia. Solamente la palabra del Señor. Es nuestro objetivo y es nuestro deseo. Atraer a las personas solamente por la palabra del Señor. Debemos de estar atentos y guardarnos de todos esos engañadores que andan por el mundo. Andan por el mundo. Lo primero que le van a preguntar a usted, ¿sabe qué es? Dígame si estoy mintiendo. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? ¿Sí? ¿Tienen grupo de alabanza? ¿Tienen grupo de alabanza? ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? ¿Cuántos hay en su iglesia? Eso es lo primero que le van a preguntar. Nunca le preguntan de un solo: ¿qué doctrina está estudiando en este momento? Porque ellos no saben de doctrina. ¿Por qué atributo van? ¿Por qué libro van estudiando? Ellos no preguntan nada de eso. Preguntan: ¿cuántos hay? ¿Tienen grupo de alabanza? Hay esto, hay lo otro, solo cosas materiales. Es lo único que la pregunta que usted va a escuchar. Yo cuando me preguntan cuántos hay, le digo: vaya usted, vaya, escuche. Estamos ahí luchando.
Vaya. ¿Y el pastor de usted? ¿De dónde? De El Salvador. ¿Y cómo se porta? Más o menos. Ahí va. No es muy bueno, pero ahí está luchando. Ah, de verdad, sí. ¿Cuánto le pagan? No sé, fíjese. No sé, vaya, le digo. Y va a traer fruta el día sábado. Vaya. Porque es la pregunta que todos hacen. Nunca preguntan qué doctrina hay, qué están enseñando, qué están aprendiendo. La pregunta es esa, la misma. Pero nosotros debemos de preguntar algo acerca de la palabra del Señor. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué está aprendiendo? Vamos a orar.